¿Me pueden proporcionar un micro para que alguien opine, por favor? ¿Qué querría decir esto, mis hermanos? Lo que quiso decir el maestro con esto. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Mi hermana Anita? Sí, adelante, mi hermana Anita. Momento respetaba el lugar de en este caso de Tiberio. Ajá. Y bueno, si nos vamos más a fondo, yo creo que tiene que ver con el tributo que tiene que darles, ¿no? Ok. Pero bueno. sí, él daba y reconocía el poder. Reconocía a quién estaba sobre ellos. Bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Mis hermanos? ¿Mi hermana Ruth? ¿O Esther, perdón? ¿No? ¿Mi hermana Esther? Sí, hermano, cada quien tenía como, o sea, él hacía la especificación tanto económicamente como en lo civil. O sea, si nosotros estamos dentro de la sociedad, pues tenemos que también regirnos conforme a ello. Así es. Bueno, ya completó mi hermana Esther esta parte. Es decir, que cada uno tiene su lugar, ¿o no? Sí. Pero que en realidad entonces nosotros tendríamos que cumplir. Fíjense que a pesar de que el maestro le daba su lugar al César y obviamente a su padre Dios, ¿qué creen que dijeron los fariseos? Ay, Jesús no quiere dejar, no nos permite pagar los impuestos. ¿Creen eso? ¿Que haya dicho el maestro eso? Bueno, pero eso lo dijeron los fariseos. Fíjense lo que dice el capítulo 23 de este mismo libro y versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo: a hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo al César. ¿Qué es veda, hermanos? ¿O qué significa vedar? Prohibir, ¿verdad? Dice, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Obviamente los fariseos tratando de hacer quedar mal al maestro, pero el maestro había separado las cosas, había dicho: si tú tienes un compromiso con tus gobernadores o un compromiso material, ¿qué dijo? ¿Sé irresponsable? ¿Qué dijo el maestro? Sé responsable, ¿verdad?, con lo que tú tienes, pero no te olvides tampoco de lo otro. ¿Se acuerdan cuando también dice que los fariseos diezmaban hasta lo más pequeñito, ¿verdad? ¿Y qué les decía? Hipócritas, ¿verdad? Porque buscan lo más mínimo para cumplir, pero lo esencial no lo hacen, ¿verdad? Se olvidan de la misericordia, decía el maestro. Entonces es necesario, hermanos, que nos responsabilicemos. ¿Tenemos compromisos allá afuera? Sí. ¿Quién no los tiene? Todos tenemos compromisos. ¿Y los tenemos con nuestro Dios? También. Entonces hay que ser responsables para poder cumplir con ambas cosas. Dice Ageo, mis hermanos, Ageo capítulo 1 y versículo 9. Libro del profeta Ageo, capítulo 1 y versículo 9 dice así: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nos hemos comprometido con ambas cosas, pero nada más corremos a nuestra casa.
¿verdad? ¿Qué le hace falta a mi casa? Ah, pues un foquito. Y vamos corriendo inmediatamente a suplirla, ¿no? Porque llegamos y ¿cómo está la casa? A oscuras. Pero la casa de Dios que esté como pues ahora sí que ahí, a ver, ahí está el hermano que la atienda, ¿no? Que debiera ser una responsabilidad compartida con todos, ¿verdad? No tenemos las diapositivas. Adelante. Pásenmela, por favor, porque no traigo Ándale, gracias. Ese es el tema. Donde dice elemento, por favor, mis hermanos. Ahí. Dice que esta frase, la que escuchamos al maestro, quiere decir que le tenemos que dar a cada uno según corresponda. Siguiente, por favor. Y aquí podemos hacernos una pregunta, hermanos. Dice, olvido. ¿Qué hemos olvidado? ¿Qué se imaginan ustedes que hemos olvidado? Ahí arriba mi hermana Saraí. ¿Qué imagina mi hermana Saraí que hemos olvidado? Pues, siguiendo la línea del tema, hermano, yo creo que justo hemos olvidado como las jerarquías. Yo podría pensar que hemos estado como ahora queriendo ser todos iguales o pares y nos hemos olvidado de que arriba de nosotros hay jerarquías de los padres, de los líderes, de las cabezas, y nos queremos tratar todos por iguales. Con esto ahora de la libertad y que todos somos iguales. ¿Verdad? Sí. Yo pensaría eso, ¿no? Pero primordialmente a lo mejor de la jerarquía más alta, ¿no? Claro. Porque las jerarquías que tenemos sobre nosotros no las olvidamos. Diariamente las vemos y como las conocemos, no sobrepasamos. Pero la jerarquía que no vemos y que es la más importante, esa sí nos la hemos saltado. Siguiente lámina. Dice Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 23. Miren lo que hemos olvidado. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha vedado, te ha prohibido. Si nosotros ponemos en un rango más alto lo material que las leyes de Dios, es decir, lo espiritual, ¿estamos haciendo idolatría o no? Por eso Dios dijo, más bien el maestro dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y tenemos el cuarto mandamiento. ¿Cómo dice? Acordarte, haz del día del reposo. Por poner un ejemplo. Tenemos 6 días para nosotros para hacer toda nuestra obra, nuestra voluntad. Todos nuestros negocios, todo lo que tengamos que hacer, tenemos 6 días. 6 días de 24 horas. Y para el Señor solamente Él nos exige un solo día. 24 horas nada más. Y no estamos dispuestos a dárselos. ¿Verdad? Dice el cuadro en Éxodo 24, 6 y 7, dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y la esparció, etcétera, etcétera. Confirma ahí el pacto con nuestro Dios por primera vez. Siguiente lámina, por favor.
Y luego dice Deuteronomio, aquí mismo en el capítulo 6 y versículo 12, algo más que también se nos olvida. Dice: guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. ¿A nosotros nos habrá sacado de ese Egipto? Sí, hermanos. Pero a veces como que no nos acordamos, queremos regresar a esa parte, ¿verdad? Como le hacían ellos. Ay, es que Moisés nos acordamos de aquellos caldos, ¿verdad? Así dice la Escritura, que se acordaban de los caldos que dejaron allá. Me los imagino hasta, ¿no? Tratando de olfatear esos caldos que habían dejado allá. Y a veces así nos pasa a nosotros. Pero ¿qué creen? Nuestro Dios es tan justo, es tan bueno, que Él no se olvida. Dice Deuteronomio, también aquí mismo en el capítulo 4, regresemos al capítulo 4 y el versículo 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. No sé si vean ahí el contraste. Nosotros como seres humanos, como hombres, nos olvidamos de las cosas que tenemos responsabilidad, pero nuestro Dios no se olvida. Y Dios habrá determinado a lo mejor una diferencia entre uno que no es de Israel y uno que es de otro lugar. Fíjense lo que dice Éxodo. Capítulo 11 y versículo 7. Dice: mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia Jehová entre los egipcios y los israelitas. Decía el Maestro Jesucristo cuando veía no recuerdo el nombre del personaje, pero decía: este es un verdadero. ¿Se acuerdan la frase cómo decía? Este es un verdadero israelita. ¿Y que los demás no lo eran? También eran israelitas, pero este israelita era el que cumplía la ley. ¿Cómo podemos nosotros entonces considerarnos de un lado o del otro? No quiero decir los nombres, pero de un lado o del otro. ¿En qué punto estamos nosotros? En la diferencia que hace nuestro Dios de uno y de otro. ¿Nosotros cuáles somos? ¿Somos israelitas? Si somos israelitas, también tenemos una responsabilidad, ¿sí? Si nos consideramos israelitas. Dice, primer carta a los Corintios, porque aquí tenemos, siguiente lámina, por favor, donde dice separar. Aquí nosotros tendríamos que aprender a separar las cosas. Bueno, no a separar, sino darle su lugar a cada una de ellas, ya sea en el sentido material o en el sentido espiritual. Que en ambas tenemos responsabilidad, no podemos desatarnos, no podemos desligarnos de ello. Dice, primer carta a los Corintios, capítulo 3, y versículo 1. Y vean lo que dice el apóstol Pablo. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
¿Qué pasa, hermanos, si nos olvidamos nosotros de servir a nuestro Dios? ¿Se acuerdan qué pasó al pueblo de Israel? Cuando se olvidaba de las cosas de Dios, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel, hermanos? Retornaba a los dioses, ¿verdad? A los Baales, porque en aquel entonces estaban los Baales. Yo les pido, hermanos, que tengamos cuidado con esa circunstancia, porque a veces se nos hace muy fácil. Si no guardo el día del sábado, ¿qué pasa? No puede pasar, no pasa nada, ¿no? Y dice la Escritura que muchos tienen el cumplimiento de nuestro Dios como por tardanza, ¿verdad? No entendiendo que Dios, ¿qué tiene? Misericordia. Y que nos ha dado tiempo para que nosotros pensemos y retornemos a las cosas que tenemos que hacer. A veces, hermanos, nosotros hacemos nuestra voluntad, o como dice, nuestra propia justicia. Armamos nuestras reglas, ¿verdad? Y queremos hacer nuestras propias reglas. Para mí, ¿a qué horas empieza el sábado? Pues a las 12 del día. Esa sería una regla que yo imponga, ¿no? ¿A que el diezmo? No, pues nada más doy el 5% porque pues, ya me impongo otra regla. Y así vamos cambiándole a las cosas, a las leyes de nuestro Dios, ¿no? Dice Romanos capítulo 10. Y versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es entonces necesario hacer? ¿Qué es necesario hacer, hermanos? Así es. Dice Mateo, ¿no? ¿Cómo dice? Mateo capítulo 6 y versículo 33. ¿Buscad qué cosa? Así es. Dice 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Salmo dice, ¿verdad? Pon todos tus deseos, los deseos de tu corazón en Jehová, y Él hará, y Él las concederá. Pero debemos totalmente creer, hermanos, que Dios nos va a propiciar todo ello. Y procurar el cumplimiento de las cosas de Dios, porque a veces decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye. Pues claro, para poder pedir, ¿qué es necesario primero? Dar. Y entonces nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. Dice segunda epístola de Pedro, capítulo 1, y versículo 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El estar aquí delante de nuestro Dios y querer ser parte de los hijos de Dios, de su pueblo, ¿es una elección o no es una elección? Es una elección, y si nosotros hemos elegido, hermanos, también nos hemos comprometido con todas las cosas que nuestro Dios manda y ofrece. Nuestro Dios ha permitido que nosotros tengamos parte de ese pueblo de Israel, porque Él desde la antigüedad dijo que Él iba a traer un pueblo, Él iba a provocar a celos a ese pueblo. ¿Trayendo a quién? Pues a gente que no era de su raza. Dice
Romanos, libro a los Romanos o carta a los Romanos, capítulo 10 y versículo 19, dice: mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. ¿Sí? Y dice el siguiente: e Isaías determinantemente dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Es decir, que Dios hizo una apertura, no mereciéndola a nosotros, porque no éramos parte de ese pueblo, nos dio oportunidad, y qué bueno. Pero se tuvo que pagar un gran precio. ¿Sí? ¿Cuánto costamos, hermanos, nosotros? No hay precio, porque fue la sangre del Maestro. ¿Cuánto valoran ustedes la sangre del Maestro? Bueno, entonces aprovechemos nuestra oportunidad. Porque fíjense que los tiempos empiezan a vislumbrarse más difíciles todavía. Platicaba con un pariente y le decía: fíjate que yo tengo miedo de repente porque el día de hoy está difícil, ¿no? Y podemos pasar. Pero en 2, 3, 4, 5 años quizá ya no estemos, esto se va a poner peor todavía. Porque hoy día hay permisión de todas las cosas. Hoy ya la gente no se detiene por nada. ¿Qué mundo van a vivir nuestros hijos, hermanos? Y si nosotros no los preparamos para ello, ¿cómo van a ser? ¿Como nosotros? ¿O tendrían que ser mejores? Pues entonces procuremos ser mejores nosotros para que ellos sean todavía mejores. Y hermanos, pues lo único que resta es que seamos agradecidos con nuestro Dios por esta parte. Dice Primera de Corintios capítulo 15, ya vamos a terminar, hermanos, capítulo 15 y versículo 48. Dice: ¿cuál el terreno? Tales también los terrenos. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿De cuáles queremos ser? Ahí se los dejo. Dice Romanos también capítulo 8, carta a los Romanos capítulo 8 y versículo 9. Mas vosotros, es decir, todos los que hemos creído en Cristo, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? Pues el tal no es de Él. ¿Cómo reconocemos que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo? Cuando guardamos los mandamientos de Dios y cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no solo eso, hermanos, también tenemos que participar dentro de nuestros trabajos. A veces de repente yo veo a mi hermano ministro: pues ¿quién viene a colaborar con tal o tal? Pues nadie levanta la mano, hermanos. Tendríamos que participar en ello y ser más entusiastas. Porque este recinto nos pertenece a todos. Y es responsabilidad de todos también, ¿no? Mantenerlo en condiciones, pero también en la parte espiritual, que es más importante. En armonía. No pelearme con mi hermana, con mi hermano. Procurar esa parte de ser más amables, de ser más cálidos, hermanos. Que ojalá en todas las localidades se
platicara de estas circunstancias, de que debiéramos ser más cálidos, debiéramos ser más hermanables, ¿no? Y dice, pues yo no creo, mis hermanos, que tengamos que volver a esto, porque dice Hebreos, ¿no? Hebreos 5:12, que si es necesario que nosotros volvamos a darles los primeros rudimentos. ¿Creen que sea necesario? A ver, ¿quién necesita los primeros rudimentos, mis hermanos? Levante su mano. ¿Verdad que no? Yo digo que no es necesario, porque dice la Escritura también que gente sabia es esta. Y si ya conocemos todo ello, hermanos, nada más practiquémoslo. Ya nada más, mi hermano, póngame las frases, por favor, antes de dar el último verso. Las frases que tenemos ahí, dice, lo último, mis hermanos, las 3 últimas frases, dice, un hombre puede amar tanto lo temporal, que creen, hermanos, que olvida lo eterno, y que nuestra alma y nuestra conciencia y lo que nosotros vayamos a obtener al final de los tiempos, que es lo eterno, a veces nos olvidamos de ello. Y dice Hebreos 10:36, la siguiente, por favor, dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es esa promesa, hermanos? La vida eterna. Y la última, hermanos, ya para cerrar, dice, no pidáis a Dios bendiciones si tú no estás dispuesto a vivir en obediencia. Y dice Hebreos 5:12, carta a los Hebreos, capítulo 5 y versículo 2, y vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Y dice así, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Amén. Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes, mis hermanos. Paz a vosotros. Bien, mis hermanos, pues Dios bendiga a nuestro hermano Ayuda Ángel Salinas por compartirnos la palabra de nuestro Dios. Vamos a entonar una alabanza, Manos Limpias, Himnarios Generales, número 165. Y le voy a pedir el apoyo a mi hermano Saúl de recolectar ofrendas y diezmos. Por mi herida tú me juzgarás, eres mi justiciero fiel. Tú mi corazón examinarás, con la voz, oh Dios de Israel, escudriña mi corazón. Examina mi corazón,
ti.